Hola, buen día. Espero que estén bien. Matías, ahí estamos. ¿Qué tal? Sí, Jorge, me parece. Empezamos. En honor a los Empezamos puntuales. entonces. Perfecto, dale. Ahí les comparto pantalla. Eh, Bueno, esto es un poquito la idea es comentar qué es esto de la inmunoterapia, que la verdad que hace mucho tiempo estábamos escuchando cómo podíamos hacer la posibilidad de que nuestro propio sistema inmunológico pudiera controlar los tumores. Siempre se pensó que algo había, al principio se desarrollaron teorías como la inmunovigilancia, que se supone que cuando el propio sistema es efectivo podría controlar y evitar que se desarrollaran o que crecieran tumores en el cuerpo. Después se intentaron mucho con vacunas. Ya les comento que las vacunas en general son poco efectivas porque las células tumorales tienen una gran cantidad de formas de expresión y mutaciones y cambios. Entonces tomar solamente alguno de esos como para que sea efectivo para desarrollar una vacuna o anticuerpos termina siendo poco práctico y hasta ahora ha ido al fracaso. Después se vio en algunos tipos de tumores que tenían un fenómeno que se llamaba regresión espontánea. Por ejemplo, pasaba con algunos melanomas, pasaba con algunos tipos de cáncer de riñón. Y era que retrocedía la enfermedad y no entendíamos bien por qué, pero pensábamos que tenía que ver algo con nuestro sistema inmunitario. Bueno, desde que empieza a aparecer hace unos 10 años lo primero, pero después en los últimos, sobre todo en los últimos 5 años, esto logra en la prensa, excediendo la parte médica, tener una calificación de boom, de cómo es una nueva era en el tratamiento del cáncer. Junto con esta presentación y crecimiento en los medios, lógicamente lo que va pasando también, fíjense, es el crecimiento del mercado de este tipo de medicamentos, y acá se ve cómo hay una variación anual de más o menos el 13-14%, alcanzando unos 170.000 millones de dólares en la proyección al año 2024. Y lo que sabemos es que esto que nosotros le decimos hitos del cáncer o hallmarks, son todas las cosas que pensamos que desarrollan el cáncer y que hacen que el cáncer siga creciendo, invadiendo, dando metástasis. Y sabemos que de todas las cosas, de la activación de estos mecanismos, de la formación de vasos sanguíneos, de no tener el control de la mortalidad celular normalmente, y se va desregulando todo, está también dentro de estos hitos fundamentales de la supervivencia, la evasión de nuestro sistema inmunológico. Cuando uno mira más de cerca, además de evitar esta destrucción inmune, el cáncer, muchas veces hay también cambios en promoción de la inflamación e inestabilidad de la parte genética que está implicada en el desarrollo del cáncer, y vamos a ver por qué todo esto después se entrelaza en la inmunoterapia. Estas son algunas cosas que no hace falta saber, pero más o menos para explicar que cualquier antígeno, que puede ser desde un germen infeccioso, desde una partícula en el ambiente y también que venga de un tumor, normalmente hay células que toman esos antígenos y los llevan y los utilizan para que se active el sistema inmunológico, y el sistema inmunológico, principalmente los que se llaman linfocitos T, son los que actúan contra el tumor. Es bastante más complejo que esto. Tenemos así un sistema que nace de la médula ósea y el timo, donde se fabrica, pero después también hay una activación en los órganos linfoides secundarios, como por ejemplo los más conocidos, los ganglios linfáticos, conocemos, donde se van estas células de nuestro sistema de defensa se van activando. Básicamente tenemos dos sistemas de defensa. Un sistema de defensa que está de guardia, que es más básico, que es el sistema innato, donde están los que reaccionan rápidamente, por ejemplo, ante una infección y ese tipo de agresiones en general más fácilmente. Y después hay un sistema que se llama adaptativo, que eso ya es una tropa especializada.
es una tropa capaz de reconocer elementos mucho más específicos en los antígenos o agresores, y además que tiene otras características para poder destruir y tiene memoria. O sea que puestos ya en contacto pueden recordar y volver a atacar con ese sistema perpetuándolo. Mutaciones. Decíamos que el cáncer es en esencia una enfermedad genética, donde este equilibrio entre los que se llaman genes promotores o los genes antioncogenes, que son los supresores de tumor, son los que mantienen este sistema de ADN que tenemos en permanente replicación y que al actuar de manera permanente tienen la posibilidad de generarse errores. Estos errores tienen distintos, ahí al costado hay algunas formas de los errores, pero pueden tener distintos, en este caso, impacto en la población, en la posibilidad de desarrollar cáncer. Como producto en general del mismo envejecimiento, toxinas, radiación o estos errores que se producen ya de por sí de tanto estar dando vueltas en la replicación, se generan entonces estos errores que se llaman mutaciones oncogénicas o fallas en los genes supresores de tumor, y eso permite en general tener dos tipos de mutaciones. Unas que están al costado que se llaman driver, que es, imagínense, que cada cáncer tiene como si fueran los que llevan adelante la progresión de la enfermedad. Serían los conductores de un colectivo que tiene no solamente el conductor, sino que tiene también en las distintas personas otras mutaciones que se llaman pasajeras. Normalmente es como que los tipos de cáncer comparten los conductores principales, pero para cada persona, aún teniendo el mismo tipo de cáncer, como se ve acá, que podría ser un cáncer de pulmón, pueden tener diferentes mutaciones pasajeras, y eso hace que cada tipo de cáncer en cada persona sea diferente. Normalmente nuestras células tienen un sistema de receptores, de llaves, para activar las células, sobre todo los linfocitos T. Las células de cáncer, al tener todas estas mutaciones, que son cambios que son diferentes a las de una célula normal, genera lo que se llama neoantígenos. O sea que todas estas mutaciones llevan a la expresión de proteínas, por ejemplo, que son proteínas o péptidos mutantes, y por lo tanto son reconocidos como un elemento extraño por el sistema inmunológico y pueden generar entonces el desarrollo de la inmunidad. Las células de cáncer pueden tener muchos o pocos de estos nuevos antígenos. Mientras menos tienen, menos van a desarrollar entonces. Es como si tuviéramos una margarita con un solo pétalo, va a traer menos alergia que un ramo entero de flores. Y esto es lo mismo, se ve entonces que mientras más carga de mutaciones tenga, va a tener mayor capacidad entonces de activar lo que se llaman los linfocitos T efectores. Los tumores los dividimos entonces a estos fines en tumores vivos y tontos. Digo, esto no es que quiera decir más malo o menos malo, sino que hay tumores que tienen mucha capacidad de adaptación y generan muchas mutaciones, que son los que están a la derecha. Ahí está medido el número de mutaciones. Entonces, por ejemplo, los melanomas, los tumores de pulmón, de vejiga, son algunos de los que tienen más mutaciones y por lo tanto pueden desarrollar más actividad inmunitaria como sistema de defensa. Por supuesto que las células, como los linfocitos, tienen este sistema de llaves o de coestimuladores que tienen distintas señales. Esto es muy importante porque, lógicamente, tenemos que tener nuestro sistema activado solamente en momentos precisos, si no viene todas las manifestaciones de la autoinmunidad, enfermedades autoinmunes. ¿Qué hacen los linfocitos T una vez que están activados? Producen principalmente dos enzimas que llevan a la muerte celular tumoral. Son la perforina, que como su nombre lo indica, perfora la membrana celular de los tumores, y las granzimas que se entran una vez y intentan destruir a la célula tumoral. Normalmente los linfocitos pueden tener trabado este sistema porque las células tumorales producen, lo vemos acá arriba,
porque estos son los principales tratamientos que se usan en oncología, interactúan en este sistema de freno, que se llaman PD1 o PDL1, es un sistema de receptores donde la célula tumoral aprende a apretar el freno del sistema inmunológico. Entonces, por ejemplo, los principales tratamientos oncológicos que se usan a través de la inmunoterapia consiste en poner en un suero anticuerpos anti-freno, anti-PD1 o anti-PDL1, y eso entonces libera esta cadena de reacción de los linfocitos, pudiendo atacar entonces a las células tumorales. Lamentablemente, uno diría que más o menos en el 15 a 20% pueden tener mala puntería y también producir alguna injuria o inflamación. Ya vamos a hablar un poquito sobre la toxicidad de estos tratamientos. Lógicamente, los linfocitos no están solos y hay un montón de factores en el medio. Ahí está el tumor rodeado por todas las células que están normalmente, perdón, se me fue, pero hay un montón de otras células que pueden tener también un comportamiento a favor o en contra. Ya vemos un poquito más de esto. Bueno, esto es solamente lo que explicábamos recién. Le llamamos checkpoint, inhibidores de checkpoint, porque esa zona checkpoint es el punto de control que tienen los linfocitos para no activarse cuando están las señales de vida, pero con los anticuerpos, vayamos a la derecha, hay distintos tipos de anticuerpos, permiten liberar este freno. Como ven acá, esto permite además muchas oportunidades con otros medicamentos para irse combinando. Ya hablamos un poquito más de eso, y ahí están marcados los que más usamos en general, no importa, son nombres de anticuerpos contra el freno para liberarlo. La idea es que hasta ahora, aunque encontráramos, por ejemplo, algo que afectara solamente las mutaciones estas que conducen la progresión o driver, ese tratamiento, que es la terapia target, se va agotando con el tiempo. Y se supone que en cambio la inmunoterapia, una vez que está montada la respuesta inmunitaria, puede persistir en el tiempo y eso puede traer más beneficios a largo plazo. Esa es la teoría. Además puede pasar que los mismos anticuerpos que pongamos para sacar el freno generen anticuerpos contra los medicamentos de inmunoterapia. Eso está medido, es para ver que en general las cosas son siempre más complejas de lo que habitualmente pensamos. Bien. Fíjense que hay una gran cantidad ya de patologías donde tienen aprobado el uso de la inmunoterapia. Las que más se usan en general es el cáncer de pulmón, cáncer de la vía urinaria, aunque inclusive están en los linfomas refractarios, también en la vía digestiva, en el cáncer de mama. Y empezamos a ver algunos ejemplos. Pacientes con cáncer de pulmón que normalmente cuando tienen una enfermedad avanzada es uno de los cánceres más letales, vivían una mediana de 6 a 9 meses con el diagnóstico, y hoy estamos viendo con la introducción de la inmunoterapia para algunos de ellos, estamos viendo que, por ejemplo, un 20% de los pacientes y los que tienen algún indicador especial, hasta casi 30% están vivos a los 5 años. No son todos los pacientes, pero algunos de ellos tienen beneficio a largo plazo y eso está cambiando la historia de la oncología. Acá vemos el ejemplo de cómo nosotros usamos siempre estas curvitas, donde acá está el porcentaje de pacientes que están vivos en el tiempo. Y fíjense, hablamos entonces de 30 y pico %, por ejemplo, en la población total de que recibe el tratamiento a los 5 años. Eso es algo que antes no existía. Entonces, en cáncer de pulmón, muestro algunos ejemplos. Estas dos curvitas son la de abajo, en general, el tratamiento estándar que se usaba siempre, y la de arriba, cuando se agrega la inmunoterapia. Y ahí vemos siempre que mientras más separadas estén estas curvas, mejor va a ser el efecto. Cáncer de pulmón, separado, en la supervivencia a largo plazo, acá otra vez casi a los 5 años separado. En el cáncer de pulmón ya no avanzado, sino después de haber hecho tratamiento con radioterapia, cuando no se puede operar, y quimioterapia, también beneficio en supervivencia. En los pacientes que ahora, esto es de hace 3, 4 semanas, los pacientes que se operan, también beneficio para hacer en alguno de ellos tratamiento de inmunoterapia después de la operación, como un tratamiento, digamos, preventivo. Lo mismo empieza a pasar en el cáncer colorectal, donde se empiezan a ver beneficios comparado con los mejores tratamientos
de quimioterapia y otros tratamientos con antiangiogénicos y otras cosas agregadas. Fíjense esto en combinación con otros medicamentos en el cáncer de endometrio, también es ahora. En el cáncer de hígado empieza a aparecer otra vez beneficio también. A veces el beneficio no es tan grande como quisiéramos, son algunos meses, pero se nota que hay algunos pacientes que les va bien. En cáncer renal, reducción del riesgo de progresión o muerte 60%, 30% del riesgo de muerte, y 70% de los pacientes con tumores que se achican en esta, que es lo que se llama respuesta. En el cáncer de mama, en un cáncer de mama especial que no tiene relación con la parte hormonal, se llama triple negativo, también ventajas en supervivencia de casi un año, que es importante. En el melanoma, que ya sabemos que es el tumor de piel más agresivo, fíjense cómo venía antes la declinación de esa curva, con menos del 10% de los pacientes vivos a los 3 años. Esto es de un análisis de 2.100 pacientes metastásicos con melanoma, y cómo ha ido cambiando, fíjense en las curvas, hasta tener pacientes que a los 5 o 6 años, está más de la mitad de ellos están vivos con el agregado de las distintas terapias, incluida la inmunoterapia. Mencionamos otra vez en las cosas, como decimos acá, melanoma, cómo va mejorando las tasas de respuesta. Estos son solamente ejemplos que no los quiero aburrir. Ahora se usa también para el melanoma que se opera y tiene algún ganglio afectado. Lo mismo pasa en la zona esófago gástrica, y eso hace que ahora nosotros lo incorporemos en todos los algoritmos. Por ejemplo, en el cáncer de pulmón nos estamos preguntando si tiene algún indicador para que funcione mejor. ¿Qué cosas pueden hacer funcionar mejor a la inmunoterapia con respecto a los tipos de cáncer? Ya vimos que hablábamos de tipo de cáncer en general, pero también está esto que se llaman fenotipos de la inmunidad. Y esto quiere decir que hay tumores que no tienen, por ejemplo, células de inflamación, ni células del sistema inmunitario infiltrándolas, son los que se llaman con deserción inmune, no van a tener respuesta al tratamiento. Hay algunos que pueden tener un poquito porque tienen algunas células, y mientras más inflamados estén los tumores y tengan más linfocitos adentro, van a poder tener en general una mayor posibilidad de responder. Acá se mide en algunos estudios, que no los tenemos nosotros disponibles para todos los pacientes porque son de alto costo, sale de aproximadamente 270.000 pesos medir a ver si tiene o no muchas mutaciones, como habíamos visto al principio. Eso hace que los que tengan más mutaciones, como vimos, podrían reaccionar mejor. Acá está uno de los estudios que se hace, pero como dijimos, por un precio aproximado de $3.000. También se buscan estos indicadores, se tratan de buscar en la sangre, pero esto todavía está en desarrollo. Entonces son algunas de las cosas que vamos buscando, y la idea es tratar de alguna manera mirar cuánto hay de esta expresión del freno, que se llama PDL1, y expresión de inflamación, número de mutaciones, y cosas que nos indiquen en qué pacientes, pero todavía esto está en desarrollo, qué pacientes podrían responder mejor. Por supuesto que hay pacientes que no les va bien. Fíjense acá que si bien vemos resultados alentadores, está incorporado, ahí vemos en cáncer de vejiga, cabeza y cuello, pulmón, renal, cáncer de mama triple negativo, bueno, y vemos una variación que va desde el 50 al 80% de pacientes que no responden, lo que están en rojo. Así que no es un tratamiento tampoco universal, y hay que ir viendo los mejores candidatos. Lo que pasa es que casi siempre, como vemos, el sistema inmune tiene este sistema de estas etapas de eliminación de la gente como si fuera el tumor, de equilibrio, donde el tumor sigue avanzando y el sistema inmunológico sigue logrando, y el escape, donde finalmente el tumor agota el sistema inmunológico y no sirve. Y es que las señales también, como vemos para el mismo linfocito T, que es este efector, este soldado entrenado de SWAT, tiene un montón de señales de llamado positiva, pero también tiene un montón de otras señales que inhiben la función. En eso se basa el desarrollo entonces de los nuevos medicamentos. Ahí vemos también que hay un montón de células en el entorno, que algunas favorecen y otras no, lo que hacen es frenar la respuesta inmunológica. Por ejemplo, algunas células que se llaman asesinos naturales o natural killers, a veces tienen un pronóstico peor,
y como los dinosaurios se acuerdan de los T-Rex, bueno, acá tenemos los T-Rex, que regulan en menos la respuesta inmunológica. Todo eso lo tenemos porque son parte de nuestros mecanismos de control de la inmunidad. Además, también nos acordamos esto que se llama selección clonal, que es desde que empieza el tumor primario y a medida que se va produciendo metástasis y todo, cada uno va teniendo mutaciones de manera temprana y otras de más tardías, donde no son iguales a lo mejor todas las células del cáncer, desde el tumor primario a las que formaron metástasis en otra parte del cuerpo o tiempo después. Con lo cual, aunque esté desarrollado el sistema para tratar una parte de la enfermedad, como es heterogénea, no siempre se controla. No solamente pasa por el tipo de metástasis, sino inclusive hay variaciones de acuerdo a los tejidos que afecta el cáncer. Distinto, hay territorios diferentes, como por ejemplo el cerebro o el hígado. ¿Por qué falla? Entonces, puede fallar por lo que se llama falta de antigenicidad. Quiere decir que el tumor no libera estas partículas contra las cuales reaccionar. Hay pocas, y entonces no se pone en marcha el sistema inmunológico. Falta en el transporte de presentar estos antígenos a las células inmunitarias. Ahí también falla el que va a buchonear que están dando vuelta los antígenos y entonces no están incluidos. También hay tumores que son normalmente resistentes, tienen algunos cambios genómicos y no reaccionan y no le dan bolilla al sistema inmunitario. Y otra cosa que se está poniendo mucho de moda en evidencia es que hay mucha relación en el microbioma intestinal. Se sabe de que de acuerdo a cómo esté compuesto nuestra flora, como decíamos antes, y ahora microbiota intestinal, pueden tener algunos, como vemos abajo, de algunos de los enterococos, estafilococos o corinobacterios, que hacen que los pacientes no respondan y otros sí que están permanentemente en relación. A propósito de eso, también se han hecho estudios, por ejemplo, con el uso de antibióticos. En este caso, para los pacientes, algunos pacientes que cuando se les daba antibióticos antes de tratarlos, por ejemplo, con el cáncer de pulmón, barrías con los antibióticos, como ya sabemos, con su microbiota intestinal, y a los pacientes les va peor. Así que a los pacientes les va peor. Ahí están las curvitas rojas, que son peores que los pacientes que no recibieron antibióticos, porque eliminamos todo este efecto de activación de la inmunidad que tiene nuestra microbiota intestinal. Para tratar de evitar este tipo de resistencia, lo que se hace también es tratar de combinar tratamientos. Y así, por ejemplo, la quimioterapia, que va matando células, hace liberar nuevos antígenos, y eso mejora entonces después la posibilidad de que responda, puede inducir también la expresión de este freno, y mientras más freno hay, lo que actúa contra el freno también mejora los resultados. Entonces, ahí se ven las combinaciones. No es lo mismo usar solamente la quimioterapia, o la inmunoterapia sola, sino que tienen un efecto sinérgico. Y acá se ve muchos medicamentos de estos de que se pueden combinar prácticamente con cualquier cosa. El problema es ver después qué pasa con la toxicidad. Así que la idea es que si uno lo pudiera utilizar, podría tener mejores beneficios a largo plazo. Así como vimos, fíjense, esto es recién la cantidad de estudios que están puestos en marcha de combinación de inmunoterapia con otros agentes, y esto era en el 2017. Esto ha seguido creciendo y creciendo. Cada uno de los medicamentos puede tener una estimulación directa o indirecta de la inmunoterapia. La radioterapia, también que se hace en algún tumor en algún lugar, libera también una expresión antigénica, y se produce algo que se llama efecto abscopal, que es que el sistema inmunitario puede atacar otras células del tumor que están lejos del tumor que recibió la radioterapia. Los corticoides, como sabemos, son en general inhibidores de nuestra respuesta inmunológica, y por lo tanto la mayor parte de los estudios han excluido a los pacientes con corticoides. De todas formas, los corticoides se utilizan muchísimo en oncología, porque como hay inflamación alrededor de las metástasis, por ejemplo en el cerebro, mejora los síntomas neurológicos, mejora la fatiga, estimula el apetito, disminuye la disnea, el dolor, así que tiene mucho uso. Acá se ve solamente algunos de los mecanismos por los cuales interfieren de manera negativa los corticoides, pero es algo que tenemos que aprender a usar la menor cantidad posible de corticoides en los pacientes que van a usar inmunoterapia. Ahora, la inmunoterapia, como dijimos, en un 20% aproximadamente, 15-20%, tiene mala puntería y puede afectar algunos de nuestros órganos.
y pueden mimetizarse o imitar enfermedades autoinmunes. ¿Dónde puede afectar nuestros propios anticuerpos y nuestros propios linfocitos? ¿Dónde nos pueden atacar? En cualquier lado, en cualquier territorio, en cualquier momento. A veces es más al inicio, pero puede pasar que tengas este tipo de inflamación, como ven, de cualquier tipo de órgano después. 5 a 20%. La mayor parte de las veces los que son grado 3 o 4, los más graves, son infrecuentes. Y hay que aprender a reconocerlos. Ahí ven, pueden haber algunos que pueden ser desde las manifestaciones más frecuentes, que son, por ejemplo, el prurito en la piel, esa picazón es una manifestación frecuente. Después le siguen en toxicidad la fatiga, que también puede ser un elemento frecuente, y hay que descartar, por ejemplo, el hipotiroidismo por insuficiencia adrenal u otros endocrinos, pero el hipotiroidismo es bastante frecuente. Y como ven acá, el prurito, la fatiga, puede haber inflamación también del intestino, causando una verdadera colitis. Sin embargo, los dos más preocupantes son, uno, la neumonitis, es el principal evento letal. Y lamentablemente en esta época de COVID, más las neumonías, más el cáncer de pulmón, más las metástasis pulmonares, se hace bastante difícil en este caso de distinguir. La miocarditis, que es mucho menos frecuente, 0,1%, es sin duda la más letal. Así que esto pasa, como dijimos, 0,1% y el otro nunca más del 5%, generalmente son números más bajos. Acá vemos que cuando se combinan dos inmunoterapias también hay más chance. La neumonitis, que voy a poner un ejemplo para no pasar por las otras cosas, es un diagnóstico de exclusión y hay que hacer todas las cosas para asegurarse que no sean infecciones u otros problemas o de la misma enfermedad antes de llegar a esta inflamación. Acá le pongo como resultado de algunos de los estudios donde ven que lo más frecuente es el hipotiroidismo, hipertiroidismo, pero después puede venir la neumonitis hasta el 6%, por suerte generalmente con un grado menor. Fíjense algunas de las imágenes que puede producir en los pulmones en la tomografía. Unas imágenes y unos parches horribles que te dejan sin respirar. Otras que son más tenues como infiltrados que pueden estar perfectamente en los pacientes con COVID o con otras patologías virales o neumonitis atípicas. También puede verse como si fuera una neumonía, infartos pulmonares, que pueden verse en parches como si fueran metástasis, o este tipo de infiltrados como con un gran compromiso, como una gran fibrosis pulmonar. Debemos decir que no es tan fácil y hay que contar con buen apoyo de los imagenólogos. Nuevamente, otro tipo de imágenes que, como ven, pueden ser muy, muy variadas en su presentación y en todos los pacientes que estén con inmunoterapia, cuando hay problemas respiratorios importantes, hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué se hace? Pongo este ejemplo, pero se hace para otras inflamaciones también. Normalmente lo que se hace es, lógicamente, suspender el tratamiento y se pone corticoides. Corticoides como 1 miligramo por kilo de prednisona, en los casos menos severos, y hasta 2 miligramos, o inclusive otros tratamientos inmunosupresores, como el infliximab o ciclofosfamida en los casos graves, y se dejan los corticoides. Hay un montón de recomendaciones, como de qué hacer, qué no hacer, y avanzar con los estudios con la fibrobroncoscopía, descartar enfermedades infecciosas, COVID, tuberculosis, neumonías, etcétera, antes de llegar. Y hay un montón de recomendaciones y guías con consensos de cómo manejar la toxicidad de estos agentes. Si bien la mayor parte son reversibles y están asociados con un pico inicial, algunos, como se ven, por ejemplo, en la piel y otros, los endocrinos, pueden persistir por tiempo. Hay algunos difíciles de manejar, como el manejo de la hipofisitis. Así que casi siempre discontinuación, corticoides, es lo que se utiliza. Una toxicidad que no debemos olvidar es la toxicidad financiera. Acá, como se ve, las drogas oncológicas ya de por sí, hay algunas muy caras, increíblemente caras, exorbitantemente caras. Y fíjense, los tratamientos estos pueden costar entre 600.000 y 1 millón de pesos solamente el inicio del tratamiento, así que hay que seleccionar los pacientes también cuidadosamente.
Fíjense todos los estudios y desarrollos en combinación con distintos medicamentos que están en marcha. Lo mismo acá, medido cómo ha ido creciendo por tipo de tumores. O sea, este boom que empezó hace 10 años a aparecer, sin duda nos va a seguir acompañando y tendremos que aprender a conocerlo. Para finalizar, este señor Voltaire, que se llamaba François-Marie Arouet, este es un filósofo y un escritor muy conocido, tiró muy buenas frases y como era hipocondríaco, define a los médicos, y yo por lo menos estoy de acuerdo, como personas que recetan medicinas de las que saben poco para curar enfermedades que no conocen en personas de las cuales no saben nada. Creo que en alguna de las cosas nos sentimos identificados en el conocimiento parcial tanto de nuestros pacientes como de la patología y la terapéutica. Le dejo estas frases también para que vean que tenía buenas ideas, para que miren un poquito y con eso terminamos. Y como una de las frases que dice, el secreto de aburrir a la gente consiste en decirlo todo, con esto me callo. Y quedo abierto por si alguien tiene alguna pregunta, inquietud o algo que quiera aclarar. Jorgito. Hola, Jorge. Sí. Hola. ¿Cómo va? Hola, Jorgito. Hola, Flavio. ¿Cómo andas, querido? Perdón, entré tarde a la charla. ¿Quién la está coordinando, Jorge, o avanzamos ya directamente preguntas? Matías, no sé si... Sí, estoy yo acá, pero vamos. Ah, bueno. Genial. No, bueno, excelente, buenísimo. Y tenía un comentario y una pregunta. Me pareció buenísimo que desarrollaras bastante acerca de el tema de la toxicidad de los inhibidores de checkpoints, teniendo en cuenta que son fármacos pantumorales, o sea, que los están usando oncólogos, hematólogos, y que justamente eso, no están exentos de toxicidades, o sea, respuestas quizás en muchos casos óptimas, pero bueno, todos tenemos pacientes que han desarrollado toxicidades de todo tipo, endocrinológicas, gastrointestinales y demás, y como bien dice Jorge, no todas ceden o no todas se controlan, y eso implica un manejo multidisciplinario complejo. Y la pregunta que te quería hacer, Jorge, era, teniendo en cuenta la última parte, que siempre charlamos, que es la toxicidad financiera, y el tema de la medicina de precisión, ¿no? El tema este de cómo lograr utilizar lo mejor posible la innovación. O sea, ¿en quiénes? Sí. En esos pacientes en los cuales uno podría decir que es donde casi como diríamos una especie de antibiograma de la oncología, ¿no? Hoy, digamos, muy supeditado a lo que es desarrollo de nuevos fármacos, los famosos basket trials, los umbrella trials, todo eso. ¿Qué barreras le ves, Jorge, para eso llegar al real world, digamos, a la clínica del día a día, y qué chances le ves de desarrollo de eso a que nos baje a nosotros, a los médicos de campo, digamos? Sí. El comentario con respecto a la toxicidad es que si bien tenemos estos fenómenos que pueden ser severos, también hay que acordarse que entre 80 y 85% de los pacientes no tienen fenómenos importantes, y que cuando han sido comparados con otros tratamientos de estándar como la quimioterapia, que es algo que tiene siempre prensa mala, o por lo menos el paciente ya enfrenta con muy pocas ganas, casi siempre cuando se han comparado cabeza a cabeza tienen por lo menos los mismos resultados, a veces resultados mejores, pero con mucho menos toxicidad. Así que rescatamos que en general son tratamientos menos tóxicos, y sí lo que decía Flavio de la interdisciplina para reconocer cuando nos toca la mala suerte de esta inmunoterapia con mala puntería. Con respecto a la segunda, como mostré, hay grandes esfuerzos por tratar de generar esta especie de inmunograma o de tratar de identificar. Hasta ahora lo que se mide tiene relación con las posibilidades de respuesta, que son estos en el tejido, se mide en los patólogos, por ejemplo, la expresión del PDL1, que es el freno
y mientras más freno tenga, si yo saco ese freno, probablemente me va mejor, pero son todos marcadores imprecisos y donde, por ejemplo, los pacientes que no manifiestan esa expresión de que tenga mucho freno del cual yo voy a quitar, también responden, y por eso son marcadores imperfectos. Se está tratando de hacer un esfuerzo para generar una combinación de algo que nos diga cómo elegir mejor a los pacientes, cómo saber cuáles van a ser los no respondedores. También para nosotros interesante es cuáles son los que van a tener esta mala puntería y va a tener toxicidad. Por ahora, bueno, nos guiamos solamente hay que ser más académico y guiarse por la selección de los pacientes que participaron en los estudios. Entonces tratamos de que el paciente que vemos sea relativamente parecido y cumpla las condiciones y avanzamos con eso, pero no tenemos todavía elementos muy importantes o los que ya hay para elegir un poco son caros y todavía no están completamente desarrollados. Así que vamos siempre. Eso es parte de la oncología. Nuestro reclamo es, por ejemplo, para la industria farmacéutica que desarrolla y hace los estudios, es que siempre inviertan una parte en los marcadores para saber si al paciente le sirve, no le sirve, tiene más toxicidad. Necesitamos esa herramienta y estamos permanentemente tratando de presionar en la comunidad científica para que no sea solamente incorporar medicamentos para patología, sino también una mejor selección de los pacientes. Genial. Lo otro que pensaba, Hola, Jorge. Jorge, igual perdón. No, está bien, un Martín. comentario nomás. Sí, es que se me corta un poco la conexión. Igual lo comentaste, el tema, o acá en las términos de pensar estos cuadros de toxicidad o efectos implicados en los órganos, que pueden ser meses posteriores. ¿Qué tan alejado puede ser esto? Porque es como que uno lo tiene que tener en la cabeza como un antecedente importante que si el paciente recibió estos medicamentos cuando aparecen con otro tipo de síntomas, digamos, como que no creo que sea tan fácil de diagnóstico también. Sí. En general, si bien van disminuyendo con el tiempo, pero fíjate que hay mucho, comento esto como para conocerlo, en muchos de los tratamientos y teniendo en cuenta cómo funciona el sistema inmunológico, por ejemplo, tanto en el melanoma, en cáncer de pulmón, estos tratamientos se detienen a los 2 años. Hacemos 2 años de tratamiento, ahí tengo pacientes del hospital universitario que han sido tratados, y después de los 2 años de tratamiento se detiene el tratamiento porque se supone que el paciente ya montó su respuesta inmunitaria contra la enfermedad y se deja que siga trabajando. Lo que quiero decir es que mientras sigue de esa manera, aún sin estar con la medicación, pueden ocurrir a largo plazo. Y como todo esto son estudios nuevos, recién van apareciendo los seguimientos a 5 o 6 años que mostraba. Quiere decir que también tenemos falta de seguimiento, de madurez de los estudios para conocer más la toxicidad a largo plazo. Hay unos estudios que se llaman evidencia del mundo real, que es donde tendría que haber también un poco más de hincapié, que es hacer esta especie de seguimiento de toxicidad a largo plazo. Tendría que haber un poco más de inversión, no solamente en el desarrollo, y esos estudios serían muy importantes para conocer cuántos realmente de estos pacientes pueden desarrollar después en el seguimiento algún tipo de fenómeno parecido a la autoinmunidad, que por suerte los más importantes en general sí están antes, y los que siguen son más los endocrinológicos o los fenómenos de la piel. Caro. ¿Cómo está, Jorge? Buen día. Sí, buen día. Bueno, la pregunta mía va dirigida, bueno, ya sabemos hace tiempo que se está hablando de cómo dirigir los tratamientos oncológicos en función de poder objetivizar de alguna manera la masa muscular de nuestros pacientes y ya sabemos cómo les va. Estamos muy lejos de poder hacer una evaluación objetiva desde el punto de vista de los estudios. Se ha hablado mucho con respecto al tema de la tomografía. Vos mencionaste recién un tema que me parece muy bueno, muy interesante, que es el de la microbiota intestinal. Que bueno, hoy en día se estudia la microbiota en todas las patologías. En oncología, ¿nos puedes decir algo? ¿A quién les ha ido peor en relación al tema de la microbiota? ¿Algún antecedente particular? ¿Al obeso? No, eso no está tan estudiado porque nosotros en general estamos más alejados y como mostré,
el mejor daño que le podemos hacer al paciente con respecto a eso, y eso tiene relación con la progresión de la enfermedad y la supervivencia, tiene que ver con el uso de antibióticos. Así que donde se pierde todos los esfuerzos que hacen ustedes para tener una microbiota sana y enriquecida, pero la verdad que sí te digo con respecto al primer comentario, que ya tenemos varios estudios de sarcopenia e inhibidores de checkpoint, este tipo de tratamientos inmunológicos, donde la pérdida de masa muscular, pero medida en situaciones especiales, por ejemplo en la tomografía, en los músculos lumbares, etcétera, con la técnica que hay que hacer, ha mostrado que estos pacientes que tienen sarcopenia, pérdida de la masa muscular, medida de esa forma, que es como corresponde, les va mucho peor. Hay estudios, por ejemplo, ya empezaron a aparecer, los primeros estudios son de los japoneses, y que es algo que la verdad que en algún momento a mí me entusiasmó. Quiero decir también de que en esto de cómo van a responder y la selección de pacientes, también hay varias trampas donde los oncólogos todavía estamos verdes. Por ejemplo, hay estudios que miden la actividad metabólica de la enfermedad, como el estudio PET, que donde le das glucosa marcada, y entonces algunos oncólogos tratan de usar ese estudio para ver cómo le va al paciente, y resulta que lo que hay justamente es una respuesta inflamatoria a partir de tus propios linfocitos, y entonces después no pueden distinguir cuánto es respuesta inflamatoria o cambios en la enfermedad. Hay fenómenos que se llaman de pseudoprogresión, donde, por ejemplo, van todos los linfocitos a atacar al tumor, y entonces el tumor se ve como peor en las primeras semanas. Y después resulta que es que están atacando y por eso se ve como más inflamado el tumor y después baja. O sea, tiene un montón de cosas que hay que aprender a manejar estos pacientes, y hay que buscar información constantemente para no confundirse. Imaginamos después, no hay información sobre probióticos, prebióticos y este tipo de cosas que ayudarán, y me parece que ahí la interdisciplina tiene que ayudar a hacer los estudios para ver en qué paciente, conociendo sobre todo esto que estamos viendo, que es la diferencia poblacional de la microbiota, y conociendo cuáles son los que pueden, pero se le está dando cada vez un poco más de importancia, y para nosotros es algo novedoso porque, salvo aquellas veces que escuchábamos lo del trasplante de materia fecal y eso, no, salvo la diarrea, después no miramos mucho porque no estamos acostumbrados a mirarlo. Y ahora en esto va a haber que prestarle atención, y algunos estudios también tendrán que mostrar qué pasa con eso. Está bueno, sí. Bueno, gracias, Jorge. Generate un Actimel Campos, a ver qué pasa. No, pero se me ocurre escuchándote que, bueno, obviamente hay que profundizarlo un poco más, hacerlo como una medida preventiva, no esperar al tratamiento con antibióticos que lo vaya a generar aún más, pero ya se sabe que en el paciente... Yo creo que hay estudios interesantes para ser sencillos, como estudiar la microbiota en los pacientes muy respondedores, por ejemplo, y ver si tienen algún fenómeno que comparten en común. Y decir, mira, todos estos pacientes que le ha ido muy bien tienen una preponderancia de tal tipo de microbiota. Yo creo que hay cosas sencillas, lo que pasa es que por ahí no nos detenemos, no tenemos tiempo, no está, pero esto sería alguna cosa buena para plantear, buscar poblaciones especiales de pacientes que le van muy bien o que son muy malos respondedores, los que nosotros llamamos hiperprogresores. Con la inmunoterapia hay un 13% de pacientes que les va muy, muy, muy mal, que tienen una progresión muy rápida de la enfermedad. Eso tampoco se sabe por qué. Se ha en algunos casos, y no se sabe, y hay que hacer estudios más prolijos para saber si son características propias de la enfermedad o hay algo con el sistema inmunitario. O sea, hay un montón todavía de elementos desconocidos. Pero ese estudio está bueno, de ver los que responden muy bien, qué tenían en su microbiota. Para hacerlo. Gracias, Jorge. No, de nada. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer un comentario. Si no, Matías. Bueno, veamos si me estoy mirando el chat, ¿no? Así que le podemos dar por terminado. Bueno, entonces ahí lo veo al doctor Correa.
que ya sabe también que, por ejemplo, en el cáncer colorectal, los últimos estudios han mostrado que en un tipo de pacientes específicos, esto le va mucho mejor que usando tratamientos completos de quimioterapia con inhibidores del factor de crecimiento epidérmico, con antiangiogénicos, tratamientos que son mucho más complejos. Lamentablemente siguen siendo una porción escasa de pacientes, pero es algo que ya tenemos que estar más atentos y que nos ayuda también el médico especialista en la interdisciplina a pensarlo, porque ya de entrada pide esos indicadores y sabe que si va al oncólogo y el oncólogo le quiere meter todo lo demás, por ejemplo, el coloproctólogo especializado ya sabe que ese paciente a lo mejor se puede beneficiar con inmunoterapia. Tenemos algunos casos compartidos, por ejemplo, con Agustín y con Alejandra, de pacientes con síndrome de Lynch, con este tipo de síndrome con cáncer hereditario, donde son pacientes jóvenes que han pasado por todas las líneas de tratamiento fracasando y que han podido tener, por ejemplo, tenemos un paciente en común que hemos visto en el hospital que lleva 3 años de control de enfermedad tras haber fracasado con todas las líneas de tratamiento previo, y que ahora, o sea, sin duda habrá una cosa distinta. Bueno, ahora ha requerido una cirugía de rescate, y entonces preguntamos y nadie sabe si hay que seguir por más tiempo, hasta cuánto tiempo hay que seguir, cómo siguen estos pacientes. Así que mucho se va aprendiendo también, no solo de los estudios, sino de la experiencia que vamos haciendo en forma concurrente con los otros especialistas de los pacientes que atendemos. La verdad que es alentador, como decís Jorge, por ahí pacientes jóvenes que su expectativa de vida era muy corta, hemos visto que mejoran sustancialmente. Exacto, pero después no sabemos si hay que volver a operar, no hay que volver a operar. Se nos van creando tanto como más conocimiento, también como siempre más interrogantes. Bueno, yo tengo que devolver el despacho del departamento quirúrgico del Hospital del Carmen, así que les agradezco a los que, ojalá haya sido algo interesante para ver este mundo que a nosotros nos parece que está cambiando la historia del tratamiento de la oncología, pero también hay mucha información alrededor que es menos correcta o que nos queda por aprender. Entonces les agradezco por haber estado ahí. Gracias, Matías, por la invitación a dar la charla. Gracias, Jorge, muy bueno. Muchas gracias. Saludos a todos. Muy interesante, hasta luego. Adiós. Hasta luego.